Relatos y misterios. Un hombre lobo en nuestro campamento. Hola, misteriosos. Bienvenidos al canal Relatos y Misterios. El relato de hoy fue enviado por un hombre donde describe una experiencia extraordinaria y escalofriante que vivió en 1998 durante un campamento con amigos. Si les gusta el relato, no olviden suscribirse al canal y darle like al video. Vamos al relato. Mi nombre es Alonso y quiero compartir una experiencia que tuve hace algunos años. Siempre me han gustado las actividades que involucran inmersión en la naturaleza, pero nunca imaginé que un simple campamento en un fin de semana largo se convertiría en una pesadilla tan aterradora. Todo ocurrió en 1998, cuando mi amigo Martin y yo decidimos acampar durante un fin de semana largo con nuestras novias. Íbamos a ser solo nosotros cuatro, dos parejas aventurándonos en un bosque en nuestra región, un lugar que Martin ya conocía, ya que había acampado allí anteriormente con un grupo de su iglesia. A lo largo de la semana confirmamos con nuestras novias si el viaje sería posible. Mi novia Alejandra y la novia de Martin, Rosa, no solo estuvieron de acuerdo, sino que también estaban emocionadas. Preparamos todo para el viaje, asegurándonos de tener todo lo necesario, ya que el lugar estaba en una zona de conservación un poco aislada, donde sería imposible conseguir cualquier cosa que pudiéramos necesitar. Llegó el día del fin de semana largo, que era un jueves. Salimos después del almuerzo rumbo a la región donde haríamos nuestro campamento y pasaríamos las próximas 3 noches. La región estaba bastante cerca, así que tomaría aproximadamente 2 horas llegar. Tomamos la carretera, con Martin conduciendo su combi de 1966, ya que decía conocer el camino. En un momento dado, ya estábamos lejos de la civilización, en un camino de tierra dentro de la reserva donde haríamos nuestro campamento. Pero Martin, confiando demasiado en su memoria, se perdió hasta el punto de no poder identificar dónde estábamos. Habíamos estado en ese camino durante un tiempo, pasando por algunas entradas y bifurcaciones, hasta que vimos a lo lejos a una persona caminando. Decidimos detenernos para pedirle información. Al acercarnos a esa persona, nos dimos cuenta de que era un anciano con barba canosa y vestimenta peculiar. El hombre llevaba ropa social gastada, abrigo y camisa de mangas largas e incluso guantes, a pesar de estar en un momento del año muy caluroso. Le preguntamos si sabía indicar el camino correcto al lugar que buscábamos, y al explicar que era un lugar muy utilizado para acampar y que estaba cerca de un río, el anciano identificó de inmediato el lugar. Nos dijo que ya habíamos pasado la entrada que buscábamos y señaló que volviéramos para tomar la 4ª entrada a la derecha, donde al final del camino veríamos una zona junto al río. Le agradecimos al anciano por la información, que resultó ser amable y cortés, y volvimos por la carretera siguiendo las instrucciones que nos había dado. Al tomar la entrada indicada, seguimos un camino sinuoso hasta llegar al borde del río.
Finalmente habíamos llegado a nuestro destino, y después de dar un breve paseo para explorar el lugar, comenzamos a descargar nuestras cosas y a armar nuestras tiendas. El crepúsculo ya se presentaba en el cielo cuando terminamos de organizar nuestras cosas y de montar nuestras tiendas. Fue entonces cuando decidimos tomar un baño en el río antes de que la temperatura del ambiente comenzara a disminuir con la llegada de la noche. Pasamos esa noche de manera bastante agradable, riendo y compartiendo historias alrededor de la fogata, mientras comíamos barbacoa y bebíamos algunas cervezas que aún estaban frías en una nevera térmica. Así transcurrió nuestra noche hasta que decidimos dormir. El día siguiente había llegado, y nuestras novias ya se habían encargado de preparar nuestro desayuno contundente, que nos proporcionaría la energía necesaria para realizar una caminata por la zona acordada la noche anterior. Luego seguimos nuestra caminata, y nuestro objetivo principal era subir a una colina donde había enormes piedras en la cima. Cruzamos el río usando un tronco que lo atravesaba de un lado a otro. En la subida de la colina, mi novia Alejandra dijo que tenía la impresión de haber visto al anciano que habíamos encontrado en la carretera, observándonos entre los árboles. En ese momento, miré hacia el lugar señalado por mi novia, pero no vi a nadie, dado que era un lugar relativamente lejano, y como mi novia no veía tan bien y además estaba sin sus gafas, le dije que podría haberse confundido, a lo que ella asintió con la cabeza y continuamos nuestro camino. Al llegar a la cima de la colina, tuvimos una vista que recompensó todo nuestro esfuerzo. Desde allí, teníamos una vista privilegiada de gran parte del área boscosa hasta el horizonte, además de una variedad de pájaros volando por la región. Después de pasar algún tiempo admirando toda la belleza del lugar, era hora de regresar al campamento, ya que aún prepararíamos el almuerzo de ese día. Todo iba bien en nuestro paseo. Almorzamos y después de un breve descanso fuimos al río, del cual salimos solo cuando la luz del día comenzó a despedirse, dando paso a la oscuridad de la noche. Más tarde, en nuestro campamento, ya bañados y después de la cena, estábamos listos para otra noche de conversación mientras bebíamos vino a temperatura ambiente, ya que el hielo que teníamos se había derretido por completo. A medida que pasaban las horas y la oscuridad se intensificaba, comenzamos a escuchar sonidos extraños en el bosque, parecidos al sonido de algo o alguien pisando las hojas en el suelo. Usé mi linterna tratando de identificar qué podría estar haciendo ese ruido, pero como no pude ver nada anormal en ese momento, pensé que probablemente había algún animal pequeño transitando por el bosque. La noche estaba hermosa, con un cielo completamente estrellado y un clima un poco cálido pero agradable, ya que estaba mitigado por una brisa fresca y suave. Todos estábamos bastante satisfechos y felices de estar allí, hasta que en un momento dado escuchamos el aullido de un animal proveniente aparentemente de un lugar un poco distante de donde estábamos, pero eso nos dejó extremadamente aprensivos. Momentos después, comenzamos a escuchar una actividad intensa dentro del bosque, y al iluminar el punto del ruido con mi linterna, noté la presencia de un animal entre los árboles, que inicialmente identifiqué como un perro negro muy grande. Sin embargo, este animal no actuaba como si estuviera huyendo, se movía como si estuviera tratando de acorralarnos. Todos estábamos aprensivos y temerosos, pensando que íbamos a ser atacados por ese perro, que aún estaba muy agitado. En un momento dado, se puso a gruñir de una manera extremadamente amenazante. Ahora Martin y yo estábamos tratando de localizar al animal dentro del bosque con nuestras linternas,
mientras nos posicionábamos frente a nuestras novias con palos y piedras en ambas manos, cerca de la fogata. Sin embargo, ese perro se movía tan rápido que apenas podíamos verlo. Fue entonces cuando tuve la terrible idea de arrojarle una piedra al animal, momento en el que pareció enfurecerse, aumentando el sonido de su gruñido. Ante ese contexto amenazante y nuestra situación de total vulnerabilidad, Rosa, la novia de Martin, sugirió que nos refugiáramos dentro de la combi, que estaba muy cerca del campamento. Eso nos pareció una excelente idea, ya que dentro de la combi no estaríamos tan desprotegidos como estábamos en ese momento. Corrimos hacia el vehículo, que tenía las puertas sin cerrar con llave. Ya dentro de la combi, observamos el área del campamento, momento en el que vimos salir del bosque, caminando sobre dos patas, a ese animal que hasta entonces pensábamos que era un perro, y lo que vieron nuestros ojos nos dejó completamente aterrorizados. Iluminado por la luz de la fogata, notamos que ese animal no era un perro. Era un animal enorme y peludo, extremadamente musculoso y alto. Parecía tener más de 2 metros de altura. Ese ser parecía pertenecer a una especie de animal desconocida para la ciencia, ya que a pesar de estar acostumbrados a actividades en la naturaleza, nunca habíamos visto un animal como ese. Mi novia describió al animal como una mezcla de lobo con gorila, ya que era muy musculoso y tenía un pelaje muy oscuro. En un momento dado, el animal comenzó a mover la cabeza en el aire, como si estuviera tratando de olernos. Permanecíamos en absoluto silencio dentro de la combi, ya que aparentemente el animal no se había dado cuenta de que estábamos escondidos allí. La novia de Martin sugirió que nos fuéramos de allí, ya que ya estábamos dentro del vehículo, pero Martin nos dijo que las llaves no estaban con él, sino dentro de su mochila, que estaba dentro de su tienda. Dado que buscar la llave de la combi con ese animal afuera no era una opción, esperamos y observamos. Luego notamos que el animal comenzó a revolver nuestras cosas y a rasgar nuestras tiendas. Su respiración era tan intensa y su olfato tan agudo que desde dentro de la combi con las ventanas cerradas podíamos escuchar cuando ese animal aspiraba el olor del interior de nuestras tiendas. Aparentemente aburrido en su búsqueda, el animal se dio la vuelta y corrió hacia el bosque. Todavía no teníamos el valor de salir de la combi, ya que pensábamos que el animal podría estar escondido, al acecho, esperándonos. Decidimos pasar la noche allí hasta que amaneciera. En algún momento terminé durmiéndome, porque recuerdo que Martin me despertó y noté que ya era de día. Despertamos a Alejandra y a Rosa y salimos para recoger nuestras cosas con la intención de irnos lo más rápido posible de allí. Las tiendas quedaron atrás, ya que estaban completamente rasgadas, y alrededor de ellas notamos las enormes huellas de ese animal en la tierra. Luego tomamos el camino de regreso a casa, hasta que en un momento dado en el camino de tierra, vi a lo lejos a alguien que parecía ser el anciano, a quien le habíamos pedido información 2 días antes, caminando en dirección opuesta. Después de toda la aterradora situación que habíamos pasado, decidimos que solo pararíamos el coche cuando llegáramos a casa, así que pasamos rápidamente por el hombre, pero el tiempo suficiente para que pudiera identificar en su rostro una sonrisa maliciosa. Hoy, a pesar de toda esa extraña experiencia, todavía tengo como pasatiempo principal las actividades en la naturaleza. Incluso he hecho campamentos varias veces. Considero altamente improbable, estadísticamente hablando, que tenga la desgracia de pasar por una experiencia tan inusual por segunda vez. Hoy mantengo contacto con Martin y su esposa, Rosa, quienes se casaron y ahora tienen 2 hijos. A veces, cuando nos encontramos,
recordamos lo sucedido, pero Rosa, creo que por trauma, odia hablar del tema. Decidimos no contar la historia en ese momento, ya que no queríamos que nos tacharan de locos o mentirosos, y eso podría haber hecho que nuestros padres limitaran nuestra libertad por un tiempo. Alejandra, mi novia en ese momento, por casualidades de la vida, nos separamos unos meses después de ese día. Supe hace unos 2 años que falleció en un accidente de coche. Eso me entristeció mucho. Hoy estoy casado, pero aún no hemos tenido hijos. Por suerte, mi esposa y yo compartimos hobbies, incluido el de viajar en moto por las carreteras y autopistas de nuestro país. Incluso hemos viajado en nuestra moto a algunos otros países, como Estados Unidos y Canadá, lugares donde en muchas ocasiones acampamos para pasar la noche. Estoy seguro de que el animal que vimos era un hombre lobo y que muy probablemente era el mismo señor que encontramos en 2 ocasiones en la carretera. Esto explicaría por qué ese señor siempre estaba por allí, en los alrededores, indicando que vivía en esa región aislada de bosque. Creo que tal vez su intención no era atacarnos, sino simplemente asustarnos, quizás por diversión. Porque si ese animal, con toda su fuerza y agilidad, realmente hubiera querido lastimarnos, es muy probable que ninguno de nosotros hubiera sobrevivido esa noche. Sé que el relato fue largo, así que agradezco la paciencia de quienes llegaron hasta aquí. Me despido deseando que todos estén bien y que Dios los bendiga siempre. Que estén con Dios.